Bien, observen esto. Fíjense que dice círculo unitario. Si yo tengo un círculo cuyo radio es 1, ¿cómo voy a sacar el perímetro de cualquier círculo, chicos? ¿Se acuerdan? Pi por área al cuadrado. No, eso es pi por radio al cuadrado, es el área. Pi Porque diámetro, pi por diámetro o 2 pi por quién? Por radio. Bien, cuando el radio sea 1, el perímetro va a ser 2 pi. ¿Todos de acuerdo? Sí. Quiere decir que yo me voy a tomar el trabajo de dar una vuelta completa a este círculo. ¿En qué longitud? 2 pi, que es aproximadamente 6,28 unidades. Si esto es 1 centímetro, son 6,28 centímetros. Si esto es metro, 6,28 metros aproximadamente, porque en realidad la única forma de decirlo exacto es 2 pi. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, vamos a ver cómo se hace el pasaje de una forma de medir ángulos a otra manera de medir ángulos. Los ángulos los vamos a medir en radianes también. Hay dos maneras distintas de medir algo, de medir ángulos en este caso. ¿Esto está para complicarme? Les decía antes de empezar a grabar, no, la verdad que no, que está para facilitarme las cosas. Por ejemplo, si yo decido medir distancias lo suficientemente largas como de acá a, por ejemplo, no sé, Mar del Plata, a Bariloche, a el lugar que ustedes quieran, la unidad que voy a utilizar, ¿cuál va a ser? Kilómetros. Si estuviese en otro país, por ejemplo como Estados Unidos, seguramente utilizarán millas. Ahora, si yo quiero saber cuál es la distancia desde este punto hasta este punto, entre estos dos puntos que están acá, bueno, utilizaré o centímetros o milímetros, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero medir la distancia de el diámetro del núcleo de un átomo, voy a utilizar algo mucho más pequeño. Y cuando las distancias sean muy grandes, como en el universo, en física, voy a utilizar unidades más grandes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Eso para qué? Y porque me facilitan las cosas. De ahí aparecen cosas como, por ejemplo, la notación científica. La notación científica no está para complicarme la vida, está para simplificarme la vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo el número 2 por 10 elevado a la 100, ¿qué quiere decir? Que es un 2 seguido de ¿cuántos ceros? 100 ceros. Entonces, yo tengo en claro que esto es un 2 seguido de 100 ceros. Imagínense el número escrito. Tengo que andar contando todo y en definitiva pierdo la noción de lo que es. ¿Se entiende? Imagínense que estoy hablando de cantidad de pesos que tengo en una cuenta bancaria. Un 2 con un... Yo sé que es un montón de plata, pero ¿tengo noción de cuánto es, de para qué me alcanza? La verdad que no. No sé. Si yo te digo, ¿cuánto tenés ahorrado? Bueno, tengo ahorrado 230.000 pesos. Bueno, uno tiene noción de cuánto es y qué puedo hacer con eso. Pero con un 2 seguido de 100 ceros atrás, ¿tengo idea? No. ¿Cuántas propiedades te puedes comprar? ¿Qué sé yo? Porque todavía no lo puedo ni convertir. Si le quito 3 ceros, por ejemplo, 2 por 10 a la 97 estaría en dólares. Me parece un despropósito de dinero. Creo que, y por ahí me confundo, pero creo que me compro el mundo completo. ¿Se entiende? Con esa cantidad de dinero, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces hay cosas que nos permiten verlo más sencillo. Esto es uno de esos. Nosotros nos vamos a encontrar con otra forma de medir ángulos. Esta forma se va a llamar radián. ¿Qué es un radián? Bueno, ahora vamos a ver cuál es la equivalencia. Yo sé que un giro completo lo di en ¿cuánto? En 2 pi. ¿Hasta acá? Y esto, en grados, ¿a qué equivale? A 360 grados. Quiere decir que pi radianes es equivalente a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la mitad. 2 pi, acá le agrego radian. 2 pi radianes es 360 grados. Un pi radian o pi radian es la mitad, 180 grados.
Por lo tanto, un radián es 180 grados dividido ¿quién? Pi. Y esto es aproximadamente, porque pi es un irracional, 57,3 grados. Y esta es la equivalencia de radián a ¿quién? A grados. ¿Hasta acá estamos bien? No, ¿por qué 180 sobre pi? Porque Lo pasó. pi radianes es 100. Es como si fuese una ecuación. Pi por radianes 180, lo paso dividiendo. ¿Estamos bien? Sí. Esto es un radián. Yo puedo escribir los radianes en coordenadas de pi o puedo escribir los radianes directamente. Pero ¿qué es un radián? ¿A qué le suena la palabra radián? El radio. Muy bien. Y fíjense que les voy a mostrar algo que ustedes vieron que lo estaba buscando. Miren lo que es un radián. Lo voy a agrandar acá. Fíjense que acá me está diciendo qué ángulo estoy teniendo. ¿Un ángulo de cuánto? De un radián. ¿Y qué es un radián? Es la longitud o el arco. ¿Lo ven cómo se dobla? Si yo doblara este arco acá, tac, el radio, perdón, esto que está elevado es el radio. Si lo doblo y marco cuánto corta de la circunferencia, corta ese pedacito. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Lo vieron? Ahora, esto se cumple con el radio 1. Sí, ¿qué pasa si agrando el radio? Veamos qué pasa. Ahí ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio? Bueno, el radio vale 2,67. Y fíjense que la proporción se sigue manteniendo, sigue generando el mismo arco. ¿Lo ven? Y si se dan cuenta, esto es el 57,3 que les dije antes. ¿Hasta ahí estamos bien? Y miren esto, tuki, 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 tuki. En 180 grados, miren esto, en 180 grados, ¿cuántos radianes tengo? ¿Qué eso cuánto es? Pi. Pi radianes. Y en un giro completo, uy, ¿qué pasó? No. Basta. En un giro completo, se me fue, voy a tener 6,28 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Porque en 180 tenía pi radianes, en 360 grados voy a tener 2 pi radianes. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos viendo esto. ¿Esto es siempre? Siempre. Entonces, un radián, sin importarme, lo voy a mostrar acá. Vamos a ver acá, esto que me interesaba. Si yo estiro el radio, fíjate que la proporción, fíjate que en realidad son figuras semejantes. Y por semejanza de figuras sigue manteniendo lo mismo, ¿lo ves? Si yo agrando el ángulo que tenía un radián, llego, el ángulo es de 180, ¿qué pasa? Hago esto, y si el ángulo es de 360, mirá, ¿se ve cómo va girando el círculo? ¿Cómo se va doblando? ¿Y acá cuánto es? Bueno, ahí me marcó 0. 360 grados. Sí, justo acá me va a marcar 0, ¿ven? Porque no me marca 360. ¿Se entiende? Son dos maneras distintas. Lo puedo medir en radianes y lo puedo medir en ángulos. Bueno, entendiendo de dónde sale esto y que sale de una circunferencia y toda esta cuestión, lo importante es saber cómo hago el pasaje. Bueno, es muy fácil. Si yo quiero pasar a coordenadas de pi, después el radián de acá de la coordenada de pi lo voy a eliminar. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿a cuánto equivale 60 grados en coordenadas de pi? ¿Qué voy a hacer? ¿A cuánto equivalía pi? ¿Cuántos grados? 55. No, eso era un radián. 180. 180. Entonces voy a dividir por 180 y voy a multiplicar por pi. Este es mi factor de conversión. Muchas veces lo utilizan en física también. Pero en realidad lo que van a hacer para pasar de ángulos a coordenadas de pi, solamente dividen por 180 y agregan pi. ¿Cuánto da esto? 1/3 de pi, o lo que es lo mismo, pi sobre 3. ¿Se observa?
Si yo tengo que pasar 135 grados a coordenadas de pi, ¿cómo me queda? ¿Dividido quién? Divide por 180 con la calculadora y le agrego ¿qué? Pi. Y esto me da 3/4 pi. ¿Listo? Para hacer el pasaje de ángulos a radianes en coordenadas de pi. Ahora, ¿cómo hago el pasaje de coordenadas de pi a ángulos? Elimino pi y ¿por quién multiplico? 180. Hago lo contrario. Si antes dividí por 180, ¿ahora qué hago? Multiplico. Fíjense, si yo a esto lo multiplico por 180, hago 3/4 por 180 y tacho pi, voy a volver, obviamente, a... Esto es 45. Esto es 1, 135. Vuelvo hacia atrás lo que hice antes. ¿Está claro? Ahí vamos. Bien, ya está en radianes. En coordenadas de pi ya está en radianes. O sea, Son radianes expresados... 3/4 de pi son... Es el ángulo expresado en radianes. Pero está expresado en radianes en coordenadas de pi. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos a ver que esto me facilita el mundo. Ahora, ¿cómo paso radianes sin coordenadas de pi? Bueno, ¿cuánto dije yo que era la equivalencia? Un radian, ¿a cuánto era aproximadamente? 180 a 57,3. Muy bien. Entonces, si a mí me dicen que yo quiero pasar 0,7 radianes, lo único que hago es a esto lo multiplico por ¿cuánto? 57,3 y elimino esto. Y díganme ustedes cuánto da con la cálculo. 40, 11. y si yo quiero pasar un ángulo, por ejemplo, 114,6 grados a radianes, ¿qué hago? Divido por ¿cuánto? 180. No, divido por 57,3. ¿Y 2 qué? Radianes. O sea, eso es de ángulo a radianes. En realidad el otro también es radianes, pero está en coordenadas de pi. Voy a tener radianes, el radian solo y el radian en coordenadas de pi. ¿Estamos? Si 57 grados es un radian. 57,3. Bueno, eso, es un O sea, radian. Porque Y porque es el doble de En el 57,3. de arriba pasás de radial a coordenada de pi y en el de abajo de coordenada de pi a radial. No, Para pasar de radian a coordenada de pi, no, de radian a coordenada de pi no se pasa porque ya están. Cuando está en coordenadas de pi está en radianes, ¿sí? Los radianes se escriben de dos maneras distintas. Con coordenadas de pi y sin coordenadas de pi. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo paso de radianes a ángulos cuando está en coordenadas de pi? Multiplico por 180. ¿Cómo paso de ángulo a radianes en coordenadas de pi? Divido por 180 y agrego pi. Eso ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando el ángulo me da exacto una fracción al dividirla por 180. ¿Está bien? ahora, cuando divido por 180 y agrego pi, lo estoy pasando de ángulo. A radian. Cada vez que divida voy a pasar de ángulo a radian. Y cada vez que multiplique voy a pasar de radian a ángulo. ¿Está claro? Muy bien. Esto viene hasta acá. ¿Por qué es tan importante y por qué es importante esta parte? Por lo siguiente. Yo les voy a mostrar lo siguiente ahora. Nosotros ya sabemos cómo sacar el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Pero vamos a ver cómo sacamos la longitud de un sector circular. ¿Saben lo que es un sector circular? Una parte del círculo. Piensen en esto. Imaginemos que tengo esto. Este es mi ángulo alfa. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí.
y yo quiero sacar esta longitud. ¿Bien? Esto es mi radio. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, yo sé que la longitud del arco o del sector circular la longitud de ese arco va a ser igual al perímetro de la circunferencia. ¿Cuánto era? 2 pi por quién? Por radio. Y ahora voy a multiplicar por alfa dividido 360 grados. Esto es en ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué hago eso? Porque yo quiero saber qué fracción del círculo completo es alfa. Acá tracé un ángulo de ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto es 90 dividido 360? ¿Qué fracción me da? Bueno, ¿es un cuarto de la circunferencia justamente? Sí. Bueno, cuando tenga 3, por eso hago por el ángulo dividido 360. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto, así como está acá, está expresado en ángulos o en radianes. Muy bien. Ahora, si yo hiciera la longitud del arco en radianes, yo haría 2pi por el radio por alfa dividido 360. ¿Y cuánto es 360 grados expresados en radianes? 2 qué? 2pi. ¿Y qué pasa ahora con 2pi y 2pi? Se cancela. Por eso es más lindo trabajar con radianes. ¿Por qué? Porque ahora la longitud del arco la voy a poder sacar ¿con qué cuenta? Por el ángulo, y este ángulo tiene que estar expresado sí o sí en qué. Entonces me queda una fórmula mucho más pequeña, que la van a ver en el libro. Yo les estoy mostrando de dónde sale esa fórmula. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces fíjense esto. Si a mí me dan un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, a mí me dicen, bueno, a ver, saca la longitud del arco. Saca la longitud del arco con un ángulo de 60 grados y un radio de 10 centímetros. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Bien? ¿Estamos? Ahora, ¿este ángulo está en radianes? No. ¿Qué me conviene? ¿Llevarlo a coordenadas de pi o a radianes? Sí, es lo mismo, pero ¿radianes comunes o radianes en coordenadas de pi? Fíjense, ¿por qué Paloma en coordenadas de pi? Porque no te va a quedar un radian exacto. No me va a quedar un radian exacto, y en coordenadas de pi me va a quedar una fracción exacta, ¿sí o no? Porque ¿por cuánto dividía? ¿Por cuánto tengo que dividir? ¿Y por cuánto? ¿Y qué agrego? Hago esto, ¿sí o no? Listo, tac, tac, ¿qué me quedó? Pi sobre quién. Listo, hermoso. Entonces fíjense, ¿cuánto? Supongamos que esto vale 10 centímetros. Entonces me dicen, ¿cuánto es la longitud del arco? La longitud del arco va a ser igual a 10 centímetros, ¿por quién? Por pi sobre 3. ¿Y esto cuánto es? 10 tercios pi centímetros. Y no me rompo la cabeza. Y si me dicen, ¿cuánto es aproximadamente? Bueno, agarro a pi y lo multiplico por 3,14. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si me dicen, este es un primer ejemplo, ¿qué pasa si me dicen que ahora el radio es 10 centímetros y el ángulo es 0,75 radianes? Ya está en radianes, pero ¿está en radianes comunes o en radianes en coordenadas de pi? En radianes comunes. ¿Y cómo va a ser la longitud del arco? Más fácil todavía. Va a ser 10 centímetros por 0,75. ¿Y esto cuánto da? 7,5 ¿qué? Listo. ¿Lo ven? Lo único que hice es multipliqué el radio por el ángulo. Porque ya lo demostré, porque lo mostré acá. Por esta fórmula de acá. Radio por ángulo. ¿Está bien? Entonces, es mucho más fácil. ¿Hasta acá vamos bien? Sí.
Bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Porque después vienen algunos ejercicios que tienen un poquito más de complejidad. Pero veamos algunas cuestiones más todavía. Una última, ahora después yo se los dejo, pero así no les queda tan largo esto. Imaginemos esto. Voy formando algunas fórmulas para que a ustedes les queden. Esta que voy a formar ahora no sé si está en el libro, pero bueno, si no está ya la tenemos. Supongamos que yo tengo un punto A y un punto B. ¿Bien? Ahí trazo una línea. ¿Y qué es esto? Muy bien. Esto es una cuerda que en el libro lo vamos a ver escrito de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora yo voy a plantear una fórmula para, conociendo el radio, poder sacar la longitud de la cuerda. Si esto es el radio, esto también es el radio, ¿sí o no? Y con ambos radios y con la cuerda se está formando un triángulo, ¿sí o no? ¿Qué tipo de triángulo? No, isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos Porque lados. los radios. Muy bien, tiene dos lados iguales. Pero también rectángulo. ¿Por qué? No, no es rectángulo, porque no pasa por el diámetro. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si yo trazo, si uno esto con el midpoint, vamos a llamarlo M, acá sí se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es isósceles. Entonces yo sé que es perpendicular. ¿Hasta acá? Lo primero que puedo decir es que AM es igual a BM, porque es el midpoint. Lo segundo que puedo decir es que si yo dividía el lado a la mitad, esto es un medio de alfa. Es la mitad del ángulo. Y ahora, yo, si conozco el radio, yo sé, por esto, que puedo sacar este lado, que ¿qué sería? MB. Respecto a este ángulo, ¿qué cateto? ¿Adyacente u opuesto? Opuesto. Entonces yo sé que MB es igual al cateto opuesto. ¿Y el radio? Bien. Entonces, tengo el radio, tengo lo opuesto. Tengo la hipotenusa, tengo lo opuesto. ¿Qué sería? Seno, coseno, tangente. El seno de un medio de alfa, ¿hasta ahí estamos bien? Es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Todos de acuerdo? Me comí alfa. El seno de un medio de alfa es igual. ¿Quién era el opuesto? MB sobre el radio. MB va a ser igual ¿a quién? Al radio por el seno de un medio de alfa. ¿Hasta acá? Esto es igual a MB. Pero yo no quiero MB. ¿Qué quiero? La longitud de la cuerda. ¿Y quién es la cuerda? Muy bien. La cuerda va a ser igual a 2 por MB. Entonces, yo sé que la longitud de la cuerda la voy a poder sacar siempre haciendo 2 por el radio por el seno de ¿quién? De un medio de alfa. A mí este ángulo me lo pueden dar, a mí me dan este ángulo, supongamos que me dicen que este ángulo mide 2 radianes. Entonces, un medio de alfa, ¿cuánto mide? 1 radian. Y el radio me dicen que mide 10 centímetros. Listo, yo hago 2 por 10 por 1 radian, por el seno de 1 radian, y ahí voy a tener la longitud de la cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Una maravilla. El seno es un
Pero yo lo que voy a hacer es trabajar con radianes, después la calculo. Bueno, acá tengo esa fórmula que acabo de hacer. Por último, vamos a ver un ejemplo de qué manera trabajamos con todo esto. ¿Qué tengo que entender? Que hasta acá voy a trabajar todo con longitudes. No me metí con áreas. Con longitudes. ¿Hasta ahí estamos bien? Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. A ver. Yo les había dicho en el libro determinada página. Pero no importa. Fíjense si ven bien de ahí. Miren lo que dice. El triángulo ABC es isósceles con AC igual a CB y esto es igual a 8 centímetros. Me está diciendo que AC es igual a CB y es 8 centímetros. Obviamente encontré los dos lados iguales de un triángulo isósceles. ¿Hasta ahí estamos bien? CD es un arco del círculo. Esto es un arco del círculo con centro B. Quiere decir que si acá está el centro, ¿esto qué es del círculo? ¿Y esto? También. Por lo tanto, yo ya sé que esto, que DB, es igual a 8 centímetros. Me lo está diciendo, pero no está escrito. Lo voy agregando. ¿Y qué más me dice? Que ABC, A, B, C es el ángulo, un ángulo de 0,9 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Me está dando el valor del ángulo. ¿Listo? Me dice, primero encuentre la longitud del arco CD. Fórmula de longitud del arco, ¿cómo era? Radio por el ángulo. Muy bien. Entonces voy a decir que la longitud del arco es igual al radio por el ángulo. ¿El ángulo ya está en radianes? Sí, 0,9. ¿Y el radio cuánto es? Listo. 8 centímetros por 0,9, ¿qué? Nada. 0,9, nada. Esto da 7,2 centímetros. Ya tengo cuánto vale CD. CD igual 7,2 centímetros. ¿Radianes no es una unidad? No, es como grados. Pero no tiene unidad, no es una unidad de longitud. Bien. Entonces, ya tengo que esto vale 7,2. ¿Dudas? ¿Qué más me pide? La longitud de AD. Bueno, si yo miro, yo puedo calcular esto por la mitad. Y si ustedes miran, por A y por B está pasando una circunferencia con centro ¿qué? Miren, por A y por B pasa una circunferencia con ¿qué centro? C. ¿Por qué? Porque acá esto es 8 y esto es 8, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, AB ¿qué es? ¿Qué era? Una cuerda. Una cuerda. Es la... Si yo observo, a ver, tenés varias maneras. Vos podrías haber agarrado, podrías haber hecho esto. Si querías, hacías así y sacabas la distancia esta y la multiplicabas por 2, ¿sí o no? Pero eso también lo pueden hacer. No quiero ir por ese camino. Nosotros recién vimos cómo sacar la longitud de una cuerda. ¿Está bien? Ahora, si yo sé, yo puedo saber este ángulo también, si quieren. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale esto? 0,9. Muy bien, 0,9. 0,9. Entonces, ¿este ángulo cuánto es? Pi menos 1,8. ¿Sí o no? La distancia de AD. ¿Qué es? No importa. Vos sabés cuánto hay acá. Y te falta este pedacito. Vamos a hacerlo como ustedes lo verían. Después les muestro con lo de la cuerda. Si yo tomo esto acá y trazo esto acá, ¿en qué punto estoy dividiendo? En el midpoint. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si yo calculo esta distancia,
es la misma que esta, entonces para sacar AB, ¿cuánto sería? El doble, ¿sí o no? Sí. ¿Qué cateto es la altura? Respecto a este ángulo de 0,9. Opuesto. Y esto es la hipotenusa. Opuesto, hipotenusa, ¿qué sería? Opuesto, hipotenusa. 0. ¿Listo? B. Entonces yo sé que el seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos bien? Sí. ¿Quién es alfa en este caso? El seno de 0,9, ¿a qué es igual? Al opuesto, ¿que cuánto es? 2 Ah, no sé. No, no lo sé. Es lo que quiero saber. ¿Está bien? Lo voy a llamar X sobre la hipotenusa, ¿que cuánto es? 8 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto vale X? X vale 8 centímetros por el seno de 0,9. Ojo con esto. Esto, ¿en qué tiene que estar? En radianes la calculadora. ¿Cómo hago eso? Escribo mode. ¿Qué dice? Escribo mode. A ver, vení. No. Entonces, en la tuya escribís Shift, toca Shift, mode. Mode CLR. Alfa, mode. Ahí. 3 veces, en esta, 3 veces mode. Fíjense que dice 1 de 2 rad, 3 grad. ¿Listo? Sí. ¿Cuál que voy a tocar? 2. 2. Y me tiene que aparecer ahí arriba una R. ¿Listo? Ok. Y en esto. Tráeme. Ahora vemos cada uno. Pero después lo que hizo. Mira, no me gusta. Mirá, acá está. Shift, mode y te aparece, ¿ves? De, ¿no? Y ahí cuál ¿Cuál? Y el que dice rad. ¿Listo? Bueno, ahora hacen 8 por seno de 0,9. 6,27. ¿Sí? ¿Cuánto mide? 6,26. Bueno, 6,27 centímetros. Esto es X. ¿Listo? Pero ojo, ¿quién era X? Bien. O sea, por 2. Esto es. No. Pero AD. Era el. ¿Cómo era esto? AB. Sí, ¿por qué sacamos la altura? Y porque tenés que sacar. No sé por qué sacamos Y la sí, altura. porque así después sacas el. Pero no hacía falta. Podía haber sacado el adyacente. Porque nos quedamos. No, acá. Tenía que haber sacado el adyacente si yo necesito la mitad. ¿Bien? Entonces, en vez de seno, si es adyacente, ¿qué será? Tengo la hipotenusa. Muy bien, porque coseno es adyacente hipotenusa. ¿Está bien? Esto es adyacente hipotenusa. Bueno, el coseno, háganlo, de 0,9 es igual a ¿quién? Al adyacente, que era X, sobre la hipotenusa, que es 8 centímetros. ¿Cómo pasa? 8 centímetros por coseno de 0,9. Bueno, X es igual a 4,97 centímetros. ¿Hasta acá estamos bien? Pero AB, esto es X. AB, ¿cuántas veces es X? 2, porque es el doble. Entonces, AB es igual a 2X. Y esto es igual a 9,94 centímetros. Pero no me está pidiendo AB. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, entonces yo sé que AD más DB es igual a AB. ¿Estamos de acuerdo? Lo escribo. AD más DB. AD más DB es igual a AB. Escribo lo que conozco. ¿Conozco a B? Sí. 9,94 centímetros. Sí. AD no lo conozco porque me lo pide. Y me voy a fijar si conozco DB. ¿Conozco DB? Sí.
¿Cuánto vale? 8. 8, que lo tengo ahí, 8 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto vale AD? 9,94 centímetros menos 8 centímetros. ¿Cuánto da esto? 1,94. 1,94 centímetros. Muy bien, me acostumbro a resaltar la respuesta final porque si no después andamos buscando por todos lados. 1,94 centímetros. 7,2 y fíjense lo que me pide después. El perímetro de la zona de la región sombreada, que es esto, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale esto? Esto y esto 7, bien. ¿Se entendió? Y van a sumar los 3. Pero en la calculadora, ¿para qué hago eso? Porque si no pongo lo de shift y eso, me da igual. No, ahora te voy a mostrar, pero dame un segundo. Bien, miren esto. Fíjense que esto, si ustedes lo miraban, que era lo que yo le decía recién. A ver si lo puedo bajar un poquito. No me va a dejar. Lo que pretendía era mostrarles. Esto te decía. Miren esto. Acá pasa una circunferencia. AB es la cuerda de la circunferencia con centro ¿qué? Bueno. Ese era otro camino para no hacer todo socatoa. Entonces, yo este ángulo lo conozco. ¿Cuánto vale? 0,9. Este ángulo, ¿cuánto vale? 180 menos estos dos, ¿sí o no? Sí. O sea, pi menos 1,8. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto, estoy en radianes ahora. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, yo la longitud AB lo podría haber sacado con la longitud de la circunferencia que hice recién. ¿Dónde está? Acá está. La longitud de la circunferencia que era igual a 2 por el radio por el seno de la mitad de mi ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo. Entonces, para que veamos que nos da lo mismo. Bueno, la mitad de esto, ¿cuánto es? Pi sobre 2 menos 0,9. Divido a todo por 2. Distribuir. ¿Se entendió? No. Esto dividido 2. La mitad. Para sacar AD, eso dividido 2. La longitud de la cuerda, ¿está bien? ¿A qué era igual? A 2 por el radio, ¿por quién? Por el seno de un medio de alfa. ¿Está bien? Sí. Este ángulo, ¿qué es? Esto es alfa, porque es el ángulo central. Entonces, yo necesito la mitad de alfa. Esto dividido 2. Que si yo distribuyo esto, lo puedo pensar como pi sobre 2 menos 0,9. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el radio lo tengo. Y de hecho, fíjense, si lo dejo así, también me sirve. La longitud de la cuerda, ¿a qué le va a ser igual? A 2 por el radio, que ¿cuánto es? Lo tengo acá, ¿cuánto es? 8 por pi menos 1, perdón. Por el seno de pi sobre 2 menos 0,9. Esto lo escribo así en la calculadora. Bueno, hagan 16 por el seno de esto. Fíjense cuánto les da. Sí. 16 por el seno de Pi sobre 2 menos 0,9. Y obviamente esto debería dar el 9,94 que me dio por antes. 0,9. Sí. ¿Bien? 9,94. Me va a dar, esta es la otra forma. ¿Cómo sacamos la cuerda?
Lo que les quería mostrar es cómo sacamos recién esta longitud. Acá moví esto, perdón. Lo que hice fue, por trigonometría, dividí a la mitad, saqué esto y lo multipliqué por 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hice? Directamente saqué la longitud completa con la fórmula de ¿quién? De la longitud de la cuerda. Cualquier camino a ustedes les tiene que resultar sencillo. ¿Qué ejercicios tienen que hacer? Veamos acá. Ahora vamos, pero dame un segundito que... Así. Bien. Si ustedes observan, la unidad empieza acá y lo único que pide es, a ver, que pasen estos ángulos a radianes en términos de pi. ¿Ven que lo dice en términos de pi? ¿Lo ven o no? ¿Se ve? O sea, ¿qué hago? Divido por 180 y ¿qué hago? Listo. ¿Hace falta que hagan todos estos? No, hacen 2. ¿Listo? Ahora, esto al revés. ¿Qué hago? Vuelo pi y multiplico por ¿quién? Por 180. Lo contrario. Acá, ¿qué me está pidiendo? Que lo pase a radianes. Entonces, a esto lo divido por 57.3 o lo multiplico por 180 dividido pi, que de ahí salió 57,3. Es lo mismo. Y acá, ¿qué hago? 1.2 por ¿cuánto? Por 57.3. Nada. Esto, sinceramente, no me interesan. Acá empiezan los ejercicios que son interesantes. Encontrar en términos de pi la longitud del sector con estas condiciones. Radio 8 y ángulo pi sobre 4. ¿Cómo se sacaba la longitud? El ángulo por el radio. Listo, nada más. Multiplico. ¿Hace falta que hagan los 4? No, hacen 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vean acá. Encontrar la longitud. Ahora me da el ángulo en radianes. ¿Qué van a hacer? 1.3 por ¿quién? Por 10. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 1.13? 13 ¿qué? Centímetros. Es una longitud. Ahora, lean este. ¿Qué dice? No sé, me pegaron. Dice una rueda de la fortuna en Estados Unidos tiene un diámetro de 158,5 metros. Calcular la distancia viajada por la cápsula Cuando rota un ángulo de pi sobre 16. Me está dando el ángulo, me está dando el radio. ¿Sí o no? ¿Qué me... Bueno, porque el diámetro, pero el diámetro, con el diámetro que sacó el radio, ¿sí o no? ¿Cuánto es el radio? La mitad. ¿Listo? Es lo mismo aplicado a un problema. Hasta acá no aparece nada distinto. Acá empiezan a aparecer ejercicios distintos. Encontrar el perímetro del sector. Obviamente van a sacar esta longitud, ángulo por radio, y después cómo es esto y esto. Si esto vale 6, ¿cuánto vale esto? Porque es el radio también. Sacan el perímetro. Recién acá aparece un ejercicio distinto. No voy a decir cuánto es, pero miren esto. Lee acá, Paloma. El círculo tiene radio 6 centímetros y centro O. ¿Bien? PQ es tangente al círculo en el punto P. ¿Qué quiere decir si es tangente? ¿Milagros? Me contestás vos. ¿Qué pasa si es tangente? ¿Qué pasa y toca? ¿Y qué más? Y que es un recto. Muy bien. Por lo tanto, esta figura que estoy viendo acá es un triángulo ¿de qué tipo? Bien, quiere decir que puedo utilizar ¿qué cosa? ¿Y qué más? Pitágoras. Esto, ¿cuál es el primer
el primer triángulo pitagórico, el principal, 3, 4, 5. Esto para que lo sepan siempre y para que lo tengan rápido. 3, 4, 5 es el principal triángulo pitagórico. El primero, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 9 más 16, 5 al cuadrado. ¿Listo? Si yo a ese triángulo, a cada uno de sus lados, los multiplico por un factor, voy a obtener todos triángulos semejantes. Fíjense, ¿no es el mismo triángulo? ¿Por cuánto multipliqué? Por 2. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? 10. ¿Estamos de acuerdo? Si no hacen Pitágoras, sí lo van a sacar. Pero les estoy dando, quiero que observen esto. Bueno, si esto es 10, ¿cuánto es de acá hasta acá? Sí, 5. Y les pongo un 1. ¿Cuánto es de acá hasta acá? Miren esto. Ah, 6. 6, o sea que esto, ¿cuánto es? 4. Ya tienen esto, ¿sí o no? Bueno, ¿pueden sacar el ángulo? Sí. ¿Con qué? Con trigonometría. ¿Bien? Con razones trigonométricas, con SOHCAHTOA. Una vez que tengo el ángulo, ¿qué saco? La longitud del arco y tengo el perímetro de la región sombreada. Marquen en el libro que no se nota, región sombreada, en este es esta. Anoten, ¿tienen el libro a mano? Marquen las regiones sombreadas. ¿Para qué página es? Esta. Región sombreada, esta. Región sombreada, el cucurucho con el heladito arriba, ¿está claro? 106. ¿Bien? Acá. Acá esto, ¿lo ves? Y acá todo, el triángulo y esto, todo sombreado. ¿Bien? Y acá no hay región sombreada. Bueno, para cerrar esto, para que ya nos quedó mucho más extenso de lo que quería, lo importante es entender que todas estas son medidas de longitudes. 2 fórmulas tengo nada más, nuevas. La longitud del arco y la longitud de la cuerda, ¿sí o no? La longitud del arco, ¿cómo es la fórmula? El radio por ángulo. Por ángulo. ¿Y la longitud de la cuerda? Radio por un medio. 2 radio por el seno medio. 2 por el radio por el seno de un medio del ángulo alfa, que va a ser el ángulo S. ¿Bien? Son las únicas 2 que se tienen que acordar y ver cómo con eso trabajo.